Quizás os haya pasado alguna vez al probar un vino que os huele, os da una pequeña sensación de lo que los catadores a veces definen como establo, sudor a caballo, madera podrida, un olor así como ligeramente animal. ¿Sabéis de dónde viene ese olor? Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Ese olor, que no aroma, porque no es lo mismo, es la diferencia aquí entre un olor, que es malo, y un aroma es bueno a la hora de hablar con propiedad cuando estamos catando. Pero bueno, no íbamos a eso, íbamos a de dónde viene ese olor. Ese olor lo causa principalmente un tipo de levadura, la Brettanomyces, que es tan bonita como eso. Bueno, pues esa Brettanomyces genera ese olor, que puede ser negativo o positivo, es curioso y es relativo. Muchos vinos de crianza larga tienen un fondito que hay a mucha gente que le gusta. A mí cuando es poquito hay en algunos vinos muy criados y vinos a lo mejor cuando estás probando una cosecha relativamente antigua, que es normal, incluso deseable, que a veces me gusta, pero cuando es una cantidad muy alta me desagrada bastante, pero es una cuestión de umbral de percepción. Hay gente que le gusta mucho ese tipo de aroma o olor, según lo miremos, y hay gente que no le gusta nada. Pero bueno, lo que decíamos, la Brettanomyces. ¿Dónde vive esa Brettanomyces? Pues tiene diferentes orígenes, pero es la que lo genera. Principalmente puede venir del campo, a veces es una cosa que hay que tener cuidado, pero normalmente viene de las barricas. Anida muy bien en las barricas viejas, entonces a veces lo que nos está contando cuando encontramos un vino con ese olor es que ha sido criado en barricas muy viejas, porque en la superficie de la madera, una superficie muy rugosa, anida muy bien ese tipo de levadura y puede generarlo. ¿Cómo trabaja una Brettanomyces? Pues si lo tuviésemos que explicar de una manera gráfica, porque cada tipo de microorganismo que interfiere en el vino tiene un metabolismo y una manera de trabajar y unas condiciones en las que se desarrolla bien o mal, si hubiese que definir una Brettanomyces sería algo muy parecido a un elefante africano. Es decir, trabaja muy despacio, va siempre muy despacito, pero de una manera muy inexorable, es decir, es muy difícil de pararlas y en unos ambientes más hostiles que otro tipo de microorganismos, por lo que puede aparecer cuando menos lo esperas. A niveles que todos consideraríamos una bodega correctos, de sulfuroso, un vino que nos bebemos normalmente desde un punto de vista de los tintos de calidad, más o menos están a unos 25 miligramos por litro. Por debajo de 20 una Brettanomyces es probable que pueda empezar a trabajar. Por eso hay que tener muy controlados los vinos cuando están en barrica, porque puede aparecer por menos de nada si tienes incluso una barrica de segundo o tercer año, porque es la manera que tiene de trabajar. Siempre hay que tener mucho cuidado. En vinos de gran crianza, pues por eso a veces aparece una pequeña cantidad de ese aroma que genera esta levadura. Si es poquito, incluso, ya os digo, hay gente que le gusta, pero si no, puede estropearnos totalmente un vino. Es más habitual encontrar vinos con esa contaminación de Brettanomyces en los tintos que en los blancos, por eso mismo, por un tema de las barricas. Es el principal foco de actuación de este tipo de levadura. No siempre, también puede estar viviendo en el viñedo, incluso en los palos de la vid, o puede estar en cualquier anidado, como cualquier microorganismo, en cualquier sitio de la bodega, pero la superficie favorita son las barricas usadas. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso hay que ser tan meticuloso con los vinos cuando están en barrica, bastante más que cuando están en depósito. ¿Qué se está desarrollando ahora últimamente? Debido a que cada vez las bodegas intentamos trabajar a niveles más bajos de sulfuroso, se están utilizando otros productos más basados en la biotecnología, por decirlo así, que unos les puede parecer mejor y otros peor. Lo que se está utilizando a veces es el quitosano. Podríamos decir que es otro tipo de... es la corteza del Aspergillus, de otro tipo de microorganismo. El Aspergillus es el típico moho. Pues se ha descubierto en los últimos tiempos que las Brettanomyces se llevan muy mal con ese tipo de moho. Le toxifican, por decirlo así, es decir, no son capaces de trabajar en ese medio. Lo que se añade es ese componente, solo la corteza de ese Aspergillus, el quitosano, que se extrae de diferentes componentes para inhibir el desarrollo. Es lo que se está haciendo mucho en algunas bodegas para trabajar con menos sulfuroso, que cada vez hay más gente con mayor sensibilidad a ese componente, pero sin arriesgar la producción de los vinos.
Y ya os digo, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta detectar ese aroma en un vino. Por eso está en esa delgada línea entre el olor malo y el aroma. Hay muchos vinos muy conocidos que parte de unos de sus sellos e identidades que tengan ese fondito animal. Va para gustos. Sobre todo yo lo que quería era que supieseis de dónde viene. Os da una sensación así como un olor. Claro, leerlo te da sensación de olor. No va a ser de música.